Muy buenos días. Mi nombre es Ricardo Andrés Henao Pérez, docente del Magisterio Colombiano de la Secretaría de Educación de Manizales y estudiante del doctorado en Formación en Diversidad de la Universidad de Manizales. Esta ponencia tiene como título La literatura caldense desde una didáctica sociocrítica. La enseñanza de la literatura en la educación actual debe trascender el enfoque canónico, tradicional y vincularse con el contexto sociocultural de los estudiantes, fomentando una lectura crítica que contribuya a formar ciudadanos conscientes de su realidad. En Colombia, políticas como la Ley General de Educación y los lineamientos curriculares de la lengua castellana promueven una educación integral basada en la interpretación y reflexión crítica, dejando atrás la memorización. La literatura regional de Caldas surge como un recurso valioso para conectar el currículo con la identidad local, ya que refleja problemáticas sociales, historia y cultura del eje cafetero. Sin embargo, su inclusión en las aulas ha sido casi marginal, perpetuando una enseñanza desconectada de la realidad de los estudiantes y limitando su formación holística. La metodología para este trabajo tiene como una investigación, se desarrolló bajo un enfoque cualitativo de tipo exploratorio, con diseño metodológico hermenéutico, bajo una pregunta que es cómo implementar en el aula los estudios sociocríticos a través de la relación escritor-obra-lector para formar un sujeto con interés hacia el pensamiento político e histórico y así reconstruir el contexto sociocultural de una región. La población, el estudio se llevó a cabo en el Colegio Fe y Alegría CB, ubicado en la ciudad de Manizales, con un grupo de 14 estudiantes de grado undécimo entre los 16 y 17 años de edad. En cuanto al instrumento, se realizó una encuesta de 7 preguntas dicotómicas y a partir de ello una secuencia didáctica. Entre los antecedentes, bueno, la enseñanza de la literatura en Colombia ha estado tradicionalmente dominada por enfoques formalistas e historicistas, centrados en el análisis de figuras retóricas, géneros literarios, eh, datos biográficos de autores. Sin embargo, investigaciones han demostrado la necesidad de superar esos modelos para formar una lectura crítica que vincule los textos con el contexto sociocultural de los estudiantes. Entre los principales antecedentes que sustentan este enfoque se encuentran Frei Córdoba, Arias Pérez y Rivera, Barbosa Núñez, Díaz Pardo, Marino Osorio y Fernando Nares, 1995. Entre estos referentes conceptuales tenemos sociocrítica literaria, que es la propuesta de Edmund Crowe a finales del siglo XX y desarrollada en obras como Literatura e Ideología y Sociedad, 1986, El sujeto cultural, Sociocrítica y Psicoanálisis, 1997, y Idiosemas y Morfogénesis literaria española e hispanoamericana, 1992, se define como un modelo de análisis textual orientado a revelar las relaciones entre las estructuras internas de la obra literaria y las estructuras ideológicas de la sociedad en lo que se escribe. Para implementar la lectura sociocrítica de textos literarios en el aula es necesario situarse en el marco de la pedagogía crítica, una corriente educativo-social que busca empoderar a los educandos para la transformación de su realidad. Eh, Se promueve una educación orientada a la responsabilidad social y política que cuestione las estructuras de dominación y forme sujetos capaces de incidir en la sociedad. Y la literatura caldense, que se refiere al conjunto de obras de producción literarias originadas en la región de Caldas, Colombia, a lo largo de su historia. Es una literatura profundamente marcada por el proceso de colonización antioqueña del siglo XIX y por la vida en la zona cafetera Caldas. Más allá de su riqueza cafetera, ha demostrado ser tierra fecunda de escritores, pues también posee numerosos creadores del intelecto, poetas, cuentistas, novelistas y ensayistas. Los resultados de esa investigación reflejan cómo una propuesta de lectura sociocrítica anclada a la narrativa caldesa y contemporánea puede transformar la percepción de los estudiantes sobre la literatura del territorio y su lugar como sujetos sociales. Al implementar estas estrategias en el aula, se evidencia una transformación progresiva en la manera en que los estudiantes se relacionan con el texto literario y con las realidades históricas de su región. La implementación de la secuencia didáctica basada en la literatura caldense y el enfoque sociocrítico generó impactos significativos. Por ejemplo, el desarrollo de competencias críticas. Los estudiantes pasaron de una lectura literal a una interpretación contextualizada, identificando en los textos elementos ideológicos y relaciones de poder. Mejoraron su capacidad argumentativa, sustentando sus análisis con evidencias textuales y contextuales, entre ensayos y discusiones, mostrando un mayor rigor en la interpretación. Hubo una motivación e identidad cultural. La interpretación regional resultó ser un puente emocional y cognitivo. Los estudiantes se sintieron más atraídos al reconocer en los textos, paisajes, modismos y problemáticas de su entorno comentarios como: no sabía que estas historias pasaban aquí.
reflejaron un descubrimiento de su patrimonio cultural. Eso generó sentido de pertenencia y curiosidad por explorar más autores caldenses, lo que contrasta con la habitual apatía hacia la literatura cuando se enseña de forma descontextualizada. Igual la interdisciplinariedad y la conciencia social, la narrativa caldense permitió articular la literatura con la historia, la ética y la sociología. Por ejemplo, el análisis de conflictos agrarios y encuentros regionales derivó en debates sobre desigualdad y derechos. Los estudiantes comenzaron a relacionar la literatura con su realidad inmediata. En cuanto a las conclusiones, esa experiencia demuestra que la integración de la literatura regional con un enfoque sociocrítico puede revolucionar la enseñanza de la literatura, superando los límites del canon tradicional y fomentando una pedagogía activa y significativa. La literatura como herramienta crítica permite que los estudiantes no solo lean textos, sino que los interpreten como productos culturales vinculados a estructuras de poder, historia e identidad. Esto convierte la clase de literatura en un espacio de reflexión política y social. Se revaloriza lo local. La literatura caldense, un poco marginada de currículos, se revela como un recurso pedagógico poderoso para fomentar identidad y pertenencia cultural. Su inclusión en el aula ayuda a combatir la alienación cultural y el desconocimiento del patrimonio regional. Innova incluso el marco curricular porque es una propuesta que requiere reformas estructurales, sino una reinterpretación creativa de los lineamientos ya existentes. Esto lo hace un poco viable y replicable en otras instituciones. Hay proyecciones y desafíos como la formación docente en teorías literarias, eh, en la lectura de lo nuestro, en la lectura de nuestros propios escritores, sus escritores regionales, y un poco ampliar esta investigación a otros contextos, a otros municipios, a otros lugares, ¿cierto? Em, Agradezco mucho su atención. Estaré atento a sus preguntas y como cierre, en este mundo globalizado, una educación con raíces locales sólidas puede formar individuos más seguros de sí y abiertos a entender otras realidades. Muchas gracias. Estaré atento a sus preguntas.